Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Finanzas del Día a Día. El día de hoy nos acompaña Cristian Álvarez, Miguel Montaño y Mario Enríquez. Miguel Montaño y Mario me han hecho caso el día de hoy porque queremos hablar de la perspectiva de reforma que hay, porque tenemos razones para creer que habrá una reforma. ¿Y cuáles son esas razones? Yo lo dije antes de empezar a grabar y lo mantengo firme. El objetivo de poner a Magín Díaz como ministro de Hacienda, toda la perspectiva es una reforma. ¿Y de dónde tú sacas esa información? Porque aquí tenemos que hablar, ¿verdad? Objetivamente. esa es mi opinión. Pero te voy a decir de dónde nace mi opinión. Sí. Mi opinión nace de lo siguiente. ¿Cuántas veces este gobierno ha intentado implementar una reforma? Varias veces. Dos veces. Dos veces que se sepa, pero sí. Así es. La última reforma, ¿quién la propuso? Fue en el año 2012 la última reforma. No, la última reforma que se dio, ¿verdad? Fue en el año 2012. Sí. Ahora, la última propuesta, la hizo este mismo gobierno. Y yo estoy de acuerdo contigo, Cristian, en el sentido de que la llegada de Magín Díaz a Hacienda está íntimamente vinculada con hacer una reforma fiscal. Siempre se ha planteado una reforma fiscal que sea estructural, o sea, que no solamente sea por el lado del ingreso, sino que esté por el lado del gasto. Pero tú sabes que la parte del gasto siempre es más sensible, sobre todo porque el gasto tiene incidencia en lo que son las políticas públicas. Bueno, lo que pasa también es que principalmente no es por incidencia nada más en las políticas públicas, o sea, la parte de los subsidios, principalmente a los sectores más vulnerables, sino que tiene un factor político. Okay. O sea, lo que se ha visto y se ha publicado es que el desborde del gasto público está íntimamente vinculado. Pero, ¿y cómo con tú la hablas parte de desborde política de gasto público? Bueno, hablo de desborde. Pero es que los números están en el Banco Central. El déficit se ha incrementado. El déficit se ha venido incrementando. Nosotros hicieron la última reforma, hicieron la última reforma en el 2012, ¿verdad? Yo creo que esa última reforma disminuyó el déficit fiscal a un punto razonable, sí, mira, pero exacto. Posteriormente a eso, el déficit fiscal ha venido en aumento y posterior a la pandemia, se ha acelerado ese aumento a unos niveles que hoy en día se evidencian que no son controlables. Mira, vamos a precisar los términos. El déficit fiscal, ¿qué se entiende? Cuando un gobierno, igual que una familia, gasta más que lo que ingresa. El gasto público puede ser de dos tipos. El gasto corriente, y el gasto de inversión, que es el gasto de nómina, de compra de combustible, de papelería, y el gasto de inversión. Según yo recuerdo, hasta el 2020, los ingresos que recibía el Estado por lo menos daban para cubrir los gastos corrientes. A partir de la pandemia hubo una explosión del gasto, porque acuérdate que con la pandemia se instauraron muchísimos subsidios sociales, también se incrementó la cobertura de muchas personas en SENASA y varias cosas más. Sí, pero vamos a aclarar algo ahí. Esa parte concerniente a lo que pasó en la pandemia, posterior a la pandemia, eso se desmontó. Sí. Vino una parte. No. Debió. No, se desmontó. Porque lo que sucedió posterior a ese desmonte de lo relacionado con la pandemia fue, por ejemplo, el desborde por el lado de SENASA, donde el subsidio, ¿no? O el seguro para aquella persona que no aportan. Que se quedaron sin empleo en esa época. No, y que no aportan, o sea, que no son, ahí también. que no son empleados, y se le dio un subsidio. Sí. Eso evidentemente incrementó y llevó a SENASA casi a unos 7 millones de usuarios que tiene. Sí. Y ustedes vieron la última declaración que dio el presidente, donde decía que SENASA no era que estaba quebrado,
sino que era que había que inyectarle más recursos. Sí, mira. Después del Pero 2020. es que los manejos de los términos a veces técnicamente no coinciden Sí. con la idea que uno tiene. Porque al final, si tú tienes déficit fiscal, una empresa que gasta, déficit a nivel general, una empresa que gasta más de lo que le ingresa. Más de lo que le ingresa. Punto. El que quiera, tú diste una clase magistral en un podcast, el que quiera ver sobre eso, ahí que lo busque, donde nosotros hablamos precisamente de la finanza pública y hablamos de déficit fiscal, y Mario hasta sacó la laptop y dio informe de la FAO y de yo no sé quién. Lo pueden buscar. Mira, Una empresa acuérdate- quebra es que debe más de los activos que tienen Mira, y no puede cubrir lo pasivo. Acuérdate que después del 2020, el gobierno incluso intentó poner lo que son los impuestos a las transacciones digitales. Sí, sí. Y claro. eso se cayó cuando Donald Trump subió al poder, que le dijo a todos los países, si le ponen impuestos A lo las mío, empresas yo le de pongo a Estados Unidos, ustedes. Exactamente, yo le voy a poner impuestos también a ustedes. Pero desde el 2020, el gobierno o el Estado ha estado buscando de cómo incrementar sus ingresos. El gobierno, no el Estado. Bueno, el gobierno que administra el Estado actualmente. Entonces, el gobierno, no el exactamente, Estado. Bien. Entonces, el gobierno ha estado por incrementar los ingresos de una manera u otra. Ha instaurado medidas administrativas, ha Muchas, sí, realmente. tratado de que le aprueben los impuestos a los servicios digitales. Y otras cosas Sí, que sí. ha hecho. Y ha tratado de introducir 2 fallidas reformas Está fiscales. bien, pero ahí está también el incremento, por ejemplo, del peaje, Sí. que ha sido Ellos medidas que ellos se han le ido tomando, han ido buscando la vuelta Le han ido buscando la vuelta. para tratar de hacerlo. El tema es, pero Y no hay un también, control mira- por el lado del gasto. Ese es el problema. Si yo sigo, porque vamos a ver el gobierno como una familia. como una empresa. Sí. No, pero como una familia para quienes nos están viendo, o sea, se puedan familiarizar más. Una familia tiene ingresos fijos. Si esa familia tiene gastos por encima de esos ingresos fijos, evidentemente que tiene que buscar la forma de cómo financiarlo. ¿Y cómo lo va a financiar? Lo tiene que financiar con deuda. ¿Correcto? Ahora llega un momento en que posiblemente No te presten más. no exactamente, porque O te prestan una tasa altísima. porque O tú no puedes pagar los tú intereses de tienes la Tú deuda. tienes un alto riesgo, además tú no puedes pagar los intereses, cada vez son mucho mayores. Eso significa que tú vas a tener que reestructurar ahora por el lado del gasto. Entonces no se ha visto hasta ahora ese interés. Se supone que si Magín va a Hacienda y el objetivo es una reforma fiscal, como lo ha expresado Cristian, implica que tiene que ser una reforma fiscal estructural, que toque el lado del ingreso, pero que toque el lado del gasto. Mira, aquí Eso no es se lo ha hecho que- nunca ese tipo de reforma. Sí, pero Bueno, eso es lo que van está a tener que abogando. abogarse a eso. En los dos intentos fallidos, el empresariado ha abogado todo el tiempo por eso. De que sea la famosa frase que yo creo que tú le explicaste también en un momento dado, de una reforma fiscal integral. Integral, sí. Exacto. O sea, ¿por qué? Porque sí, como usted menciona, vamos a reestructurarlo todo. Claro, así es. Pero yo te voy a decir algo. Si afectan el gasto público, también afectan los negocios de las empresas. ¿Por qué? Porque reducir el gasto público significa menos inversión en infraestructura. Espérate. Menos gasto en sueldos. Menos gasto en compras de combustibles. ¿Y quién le suple todo eso al Estado? Sí, pero, ok, Porque estamos de acuerdo. esa inversión es una inversión improductiva. No necesariamente. Por eso, o sea, una de las críticas mayores que se ha hecho al accionar del gobierno al momento de hacer uso del presupuesto. Por lo menos hasta el es día de que- hoy. Exacto, hasta el día de hoy. Es que la inversión de capital es mínima, la más reducida en toda la historia de la nación. ¿Por qué? Porque la inversión en infraestructura tiene un efecto multiplicador. Y ese efecto multiplicador se derrama en toda la economía. Pero, No, Y genera si tú te una demanda acuerdas- agregada mucho mayor que genera empleo, Sí. lo que no hace el gasto corriente. El gasto corriente simple y llanamente
no genera Pero esa acuérdate de dinámica Keynes, en la que tú eres economía. economista. Keynes, la economía keynesiana, decía que cuando la economía está en recesión, se puede Expandir darle el un gasto, expandir expandir el gasto. expandiendo el gasto público. Pero el gasto de Eso tiene inversión. un Pero límite. tenemos, Pero tenemos la sí, recesión. ¿cuántos? Vamos para 6 años en recesión entonces. Exacto. Después del COVID, a nivel mundial, no, se ha esa visto no- esa tendencia. esa Sí, no- pero esa mira, no es una hay que excusa. manteniéndolo, tratando de mantener una línea un poquito más en temas técnicos. Sí, si disminuimos el gasto, va a haber muchas personas Un afectadas, impacto en la va a haber un economía. impacto en la economía. Pero si aumentamos los impuestos también. También. Entonces, lo que está abogando, Lo que hay que sopesar ambas lo que, cosas. lo que está abogando el empresariado, públicamente por lo menos, no sé a nivel interno, pero públicamente lo que está abogando es, si el trago amargo nos va a tocar, que nos toque a todos. Sí, sí. Bueno, hay una cosa ahí, por esa parte es cierto, pero recuérdense que para las empresas es más fácil que el impacto de cualquier medida impositiva atenuarlo, porque lo puede transferir. No necesariamente. Lo tú puede sabes. transferir. Entonces, Sí. no sucede lo mismo con los consumidores. Por ejemplo, el ITEVI. El ITEVI es un impuesto generalizado. Si la última reforma, que fue la del 2012, impactó por la parte de los impuestos indirectos, entiéndase el ITEVI y el selectivo al consumo, también impactó la parte del patrimonio, con el incremento del impuesto al patrimonio, y reformuló el impuesto a los activos productivos. Impuestos a las bancas de apuestas, acuérdate. Exacto. También la banca de apuestas, o sea, la parte de lo que tiene que ver con los juegos. Pero el consumo... Casi todos los vicios fueron impactados. Exacto. Todos los vicios, Incluyendo, por Que, ejemplo, que el consumo. tienen un nombre feo. Todo lo que es alcohol, tabaco, Exacto. juegos de azar, fueron toditos impactados. Exacto. Entonces, pero hay una cosa. En el caso de las bebidas alcohólicas, es una industria importante que tiene un impacto. Que ahí siempre se ha agravado ese sector. Entonces, pero ese sector genera mucho empleo. Y tiene unos enlaces, vamos a decir, unas vinculaciones con los otros sectores, de los cuales ellos demandan materia prima. Sí. Entonces, nosotros tenemos que hilar fino, cuando digo hilar fino, los que están trabajando en la reforma, de ver cómo esa reforma, el impacto que tiene, no tienda un a impacto reducir, negativo. exacto, a reducir el crecimiento. El crecimiento, porque yo lo que voy a hacer es quitarle recursos a los sectores productivos. Entiéndase, la empresa, pero esa empresa genera riqueza al momento en que paga salario. Esos salarios van a estar grabados. Todo el mundo sabe que aquí se ha congelado la escala del impositiva 2018. del 2018. Entonces, tú vas a impactar las empresas. Ahora la tasa es un 27 para el impuesto corporativo. Y tenemos una tasa que es progresiva en el impuesto sobre la renta a la persona física, que empieza en 15 y termina en 25. ¿Me entiendes? Entonces, y tenemos por el otro lado el impuesto indirecto, o sea, el ITEVI, que es el impuesto al valor agregado. Entonces tenemos que ver cómo eso se va a configurar de forma tal que el impacto no sea recesivo. Las propuestas que, si nos fijamos, en la última vez que intentaron implementar una reforma, todas las propuestas que ha habido, las últimas dos, todas han impactado el impuesto sobre la renta, sí, y todas han impactado el ITEVI. Tevis. Y solamente lo han impactado de una manera, incrementándolo. O sea, lo que yo he visto que se aboga es, una, que sea integral, y dos, que sea una reforma que simplifique el proceso tributario Bueno, dominicano. se ha hablado mucho de grabar todo con una tasa, Y que por no ejemplo, haya de un transferencia. Pero también Y que no haya compensación, perdón. Exacto, pero también tú tienes que ver
que tú grabar todo, hay una canasta básica. Sí. Nosotros tenemos vamos a decir, un mercado informal de un 56%. Eso significa, según las últimas informaciones del Banco Central, eso significa que esas personas no tienen empleo fijo, o sea, un empleo remunerado. Son personas que tienen empleos informales. ¿Me entiendes? Entonces, tú grabar posiblemente todo, incluyendo los alimentos básicos, no es tan sencillo. O sea que vamos a ver, pero en función Mira, hay a otra la cosa. experiencia que Mira, tiene. Hay una propuesta que una vez mencionó un economista muy conocido aquí, que él explicaba que si tú desmontas la compensación y busca un pago que ya dejaría de ser ITEVIS y sería un impuesto a la las venta, ventas. que él, según lo que él había estudiado o lo que su compañía, institución había estudiado, entre un 4 y un 5% impulsaban un incremento de una cantidad significativa en ese momento en que él estaba proponiendo eso. Hay otra alternativa que nadie la plantea, y es, por ejemplo, reducir las exenciones, que son bastante altas. En la Y última propuesta la quitaban casi todas. La que estaban casi todas. Exactamente. Entonces, vamos a ver si la nueva propuesta pues se inclina por esa parte, porque nosotros tenemos, por ejemplo, sectores que tienen más de 20 años con exención y parece que son eternas. O sea, hay incluso exenciones que han creado, vamos a decir, desfases competitivos que se han prolongado más de lo que deberían. así es. Pero hay un tema, o sea, esos son la mayoría de sectores que tienen exenciones, son sectores, la mayoría, aunque hay algunos que vienen aquí por las exenciones y están generando una economía, están dinamizando una economía en esa parte donde ellos, la mayoría, porque hay exenciones que no tienen ni pie ni cabeza. Porque a mí me tocó analizarla todita en un momento dado. Hay exenciones aquí que no tienen ni pie ni cabeza. Que tal vez la pusieron en una época que en ese momento había una estrategia y se justificaba, pero hace 10 años que debieron de haberla eliminado. Mira, hay otra cosa que no hemos visto, que acuérdense que estamos en el medio de la implementación de la facturación electrónica. Sí. Que ya va a incidir a los negocios más pequeños. Entonces, el uso de la facturación electrónica va a impactar en que las empresas tengan que irse formalizando. Es lo que llamamos una reforma administrativa. Exactamente. Posiblemente la segunda. La primera fue cuando se establecieron los comprobantes fiscales. Que irse formalizando. Y eso puede impactar positivamente las recaudaciones. Y esa primera reforma administrativa con los comprobantes tuvo un incremento de unos 17 mil millones. Es que hay muchos temas administrativos. Si nosotros empezamos a sacar temas administrativos que pudieran ir implementando, el tema es que la estructura burocrática del proceso impositivo de nosotros se ha vuelto tan grande y tan burocrática que cualquier implementación de algo nuevo lo hace complejo. Entonces, eso hay que estudiarlo antes de implementarlo. Lo que deberíamos de hacer nosotros como país es realmente sentarnos y analizar el código tributario completo y presentar una versión nueva. Porque ¿desde cuándo el código? 1992. Ha llovido mucho del 92 para acá. Sí. Y la economía ha cambiado mucho también. No, por ejemplo, lo que siempre decimos, la economía digital. En el código no contempla por parte la economía digital, ni la nueva forma de generar ingresos, como la que tú y yo conocemos del podcast que yo grabo anteriormente. Esa no lo contempla. Cuando hay otros países que incluso son países que están a nivel de desarrollo, más o menos en la misma línea de nosotros, donde ellos ya empezaron a contemplarlo como algo natural y normal, que contemplan su economía digital, los negocios digitales, ese tipo de cosas. Le buscaron la vuelta y nosotros deberíamos de verlo. Con esa parte, yo creo que me despido como mensaje final. ¿Qué usted le diría, señor Mario Enrique? Bueno, que la reforma fiscal que se vaya a hacer tiene que tomar en cuenta las características de la economía dominicana al día de hoy, para que no afecte negativamente, como dice Montaño, las posibilidades de crecimiento y de inserción de la República Dominicana en el mercado mundial. ¿Y usted, señor Montaño?
Yo entiendo que sí. Que bajen el gasto. Que la reforma tiene que ser una reforma estructural que contemple no solo lo que tú acabas de decir con relación al código, de que nosotros debemos de modernizar el código, sino que desde el punto de vista de lo que es el presupuesto de ingresos y gastos, debe de haber una reestructuración, porque nosotros debemos de estar acercándonos cada vez más a tener un presupuesto lo más equilibrado posible. No que cada vez que viene una administración y toma la rienda del Estado, pues haya un desorden desde el punto de vista del gasto y que eso nos lleve a que cada rato tengamos que hacer una reforma, que más que una reforma fiscal es una reforma tributaria, porque lo que hace es afectar tasas. Sí. Y la mayoría de veces va en perjuicio no solamente de quienes generan la riqueza, que son las empresas, también de quienes tienen menos recursos, que tienen recursos fijos, que son la población en sentido general, que tiene un empleo. Bueno, yo creo que con los aires que vienen, nada más nos queda tener la esperanza de que el abordaje sea un abordaje adecuado y suave. Nada, se despide por el día de hoy Cristian Álvarez, Miguel Montaño y Mario Enríquez.